Hola a todos, mi nombre es Alberto Lencina, eh, soy el profesor de Introducción a la Física. Primero que nada quiero agradecerles a todos y a todas la amabilidad que tuvieron de ponerse en contacto y espero sepan entender si aparece alguna limitación, si esto no es lo más prolijo, porque definitivamente no estaba previsto. Pero bueno, rescato también la predisposición de ustedes y la intención de continuar con esta cursada aún en esta situación. Así que eh, esto lo estoy haciendo a modo de primera clase. Nosotros teníamos el lunes pasado la primera clase que por las razones que ya sabemos se, se suspendió. Así que lo que voy a hacer con este video es presentar el curso, eh, que era parte de esa primera clase, y explicarles un poco de dónde surge y cuál va a ser la dinámica, la composición del plantel docente y cómo vamos a llevar adelante las actividades. Eh, Primero que nada quiero decirles que este curso surge de un análisis de la situación, de lo que ocurrió el año pasado, que hubieron muy pocos aprobados. Entonces estamos tratando de darles todas las herramientas posibles para que ustedes puedan cursar y aprobar la asignatura. Entre esas herramientas comenzó a haber un plan de renovación de la forma de darla, de los temas, de reorganización de los temas. El año pasado conseguimos fondos para tener algunas demostraciones que lamentablemente tal vez sea difícil en este formato mostrárselas, pero la idea era que la física no sea solo eh, algo del pizarrón, del papel y del lápiz, sino que podamos empezar a visualizar los fenómenos con algunas demostraciones en clase y la verdad que el objetivo último de esta asignatura es que ustedes puedan ir caminando por la calle y ver alguna situación y poder relacionarla con las cosas que nosotros dimos, que vamos a dar en el curso, ¿no? Eh, Esa es la idea, poder más allá de los problemitas, de, de las cuentitas que haya que hacer, poder también entender la física, yo digo con los dedos, ¿sí? Para que ustedes puedan ver dónde está la física detrás de lo que ustedes día a día hacen. Esa es la intención de este curso. Eh, a ver, el curso vamos a empezar a presentarlo para ir a donde está la información del curso. Ustedes creo que ya están acostumbrados a esto, tienen que ir a los archivos de cátedra. Por ejemplo, pueden entrar como usuarios del profesorado, lo pueden hacer como agronomía también con AGR, y escriben facultad y una vez que escriben ingresan. Acá en el profesorado la introducción a la física está, ni bien entran, en el caso de agronomía lo tienen al final de la carpeta. Si ustedes entran a la carpeta de introducción a la física, ahí se van a encontrar con una carpeta que dice libros, ahí están los libros que vamos a usar durante el curso. Ahora voy a volver sobre eso. Eh, Acá tienen el archivo que seguramente muchos de ustedes leyeron, que es donde les pedía que me manden un email con información, y aquí está la lista de los que finalmente me contactaron. Veremos cómo podemos llegar
al resto de ellos. Si ustedes los conocen, por favor, avísenles que se contacten conmigo. Hay otro archivo donde está la guía de problemas que ahora vamos a volver, y tienen otro archivo donde aquí es donde está la descripción de todo el curso, ¿sí? Como ustedes ven, es el curso Introducción a la Física 2020, pensado para el primer cuatrimestre. El comienzo del curso, como les decía, estaba previsto para el lunes 16 de marzo a las 9 horas en el aula 7. Por ahora lo seguiremos virtual. Las clases van a seguir siendo los lunes de 9 a 12 como estaban programadas. El curso es un curso que por planificación tiene 56 horas en total. De esas 53 horas teníamos pensadas esas 3 horas semanales presenciales. Son 12 encuentros que están previstos, así que eso da unas 36 horas. El resto de las horas serán no presenciales. ¿Qué quería decir? Que ustedes desde estando en sus casas tienen que dedicar unas 20 horas más como mínimo para cumplir con la planificación. Y en esto quiero ser enfático. Claro está y claro estaba que si ustedes le dedicaban tan solo 3 horas semanales, esas 3 horas de los lunes, no les alcanzaba para hacer la práctica, para ir un poco más allá de la práctica. Por lo tanto, entiendo que es importante que ustedes le dediquen al curso, además de las 3 horas que vamos a seguir teniendo, en este caso va a ser a través de la plataforma Zoom, le dediquen como mínimo esas 2 horas adicionales para avanzar con los problemas, y el resto va a depender de cuán fácil o difícil les resulte a ustedes poder ir interpretando y avanzando con problemas y haciendo problemas más allá de las prácticas, ¿sí? Obviamente nosotros como docentes estamos para acompañarlos, para brindarles toda la ayuda, todo el apoyo que podamos, pero esto es algo que requiere de las dos partes, que nosotros estemos para acompañarlos en este proceso de aprendizaje, pero que ustedes también estén dedicados a avanzar en este proceso. Los docentes del curso somos quien les habla, Alberto Lencina, y Rui Perea, que va a actuar como ayudante. Nuestros emails de contacto están aquí escritos, los pueden ver. Se me marca todo. Bueno, y de todas formas, nosotros le hemos enviado el otro email que hemos generado de la asignatura, que es introfisfaa@gmail.com. Como para que sepan un poco quiénes somos cada uno, acá estamos presentados. Rui es ingeniero agrónomo, yo soy doctor en física. Nos desempeñamos yo como profesor adjunto en la cátedra de física y Rui como ayudante diplomado, y además Rui se dedica a la actividad privada como apicultor, y yo soy investigador de CONICET y trabajo también aquí en la facultad en el laboratorio de suelos. Rui tiene una dedicación semi-exclusiva, eso quiere decir que él está 2 días a la semana, en este caso va a tener disponibilidad 2 días a la semana, mientras que yo a la docencia tengo una dedicación simple, pero el resto del tiempo estoy dedicado a la investigación, o sea que yo estoy disponible toda la semana. En principio teníamos
un esquema de consultas en el cual a mí me enviaban un correo electrónico y a Rui lo podían encontrar los jueves acá en la facultad. En virtud de las respuestas de la encuesta de Doodle que ustedes hicieron, ese esquema va a cambiar un poco y ya lo vamos a ver en detalle. Ya se los dijimos en detalle cómo nos vamos a manejar, se los dijimos a través del email que les mandamos. Respecto del programa y los contenidos, acá en este PDF también tienen todo el cronograma y los contenidos, donde cada una de las clases están organizadas por fecha, por colores, tienen organizados las unidades. Va a haber 5 clases hasta el primer parcial. Nosotros ahora estamos transcurriendo esta primer clase del 16 de marzo, atrasada. La particularidad que tiene este programa es que, además de tener los contenidos, le incluí las secciones de los libros, como para que ustedes puedan guiarse de qué parte del libro tienen que leer para cada tema. Además, si a ustedes les interesa, el calendario de las clases está incluido en Google, en el Google Calendar, así que ustedes lo pueden incluir a sus calendarios en sus celulares y demás dispositivos, ¿no? Lo pueden incluir en la compu también. En relación a los libros, yo les dije que ustedes los tenían disponibles acá en archivos de cátedra. Si ustedes ingresan a la carpeta de los libros, tienen todos los libros que vamos a utilizar. Los pueden abrir desde acá mismo, demora por ahí un poquito. También, mientras se va abriendo, les comento que los pueden descargar ustedes, y también si les resulta difícil o abrirlos desde acá o no tienen cómo descargarlos, por eso les enviamos en el correo, y también lo vamos a disponibilizar acá en los archivos de cátedra. Ahora vamos a poner todo el mismo contenido del correo, donde van a tener los links a los libros para abrirlos directamente desde un drive de internet y poder leerlos desde el drive, sin necesidad de entrar ni archivos de cátedra ni tener que bajárselos, ¿sí? Así que ustedes, para poder aprovechar los libros, tienen que ir a esta planificación, y por ejemplo del CIARS comienza con la parte de magnitudes vectoriales y escalares en el capítulo 1, sección 7. Así que ustedes van a buscar el capítulo 1, sección 7, vectores y suma de vectores, en la página 11, la 11 del libro, no del PDF. Así que se van hasta la página 11. Y aquí se encuentran con la sección que es de la cual ustedes pueden estudiar. Y así, lo mismo en el caso de querer ir al Survey, tienen que ir, por ejemplo, a arrancar en la sección 3.2, capítulo 3, sección 2, así que para el Survey, para ir a eso, tienen que ir a la página 55 del PDF, así que probablemente tengan que ir. Bueno, se me fue. Esto puede fallar. A ver si le puedo escribir de acá. No me deja escribir.
Bueno, no sé por qué no me está dejando escribir, pero ustedes bajan y buscan la página correspondiente del archivo y ahora me pasé, era la 55, acá. En la página 55 tienen cantidades vectoriales y escalares y lo mismo. A partir de ahí pueden comenzar a estudiar. ¿Sí? Creo que con eso ya más o menos les voy pautando cómo es el curso. La idea, además, ustedes se van a encontrar en la práctica, después vamos a volver con algún detalle adicional, que hay videos de YouTube sugeridos en la práctica para que ustedes puedan también tener como un complemento, una clase adicional. Y en los problemas se van a encontrar que muchos de ellos están basados en ejemplos de los libros, como para que ustedes también se familiaricen con las formas de resolver, o algunos de ellos directamente están relacionados con algunos videos de YouTube, y también se van a encontrar con que hay posibilidades de realizar simulaciones. Todo esto tiene que ver con que esta idea que les decía al principio de tratar de innovar y de generar estrategias diferentes para poder eh, para poder ejercitarse y poder llegar a ustedes, ¿sí? Así como teníamos preparadas las demostraciones, que no sé si las vamos a poder usar, la idea es que también eh, podamos basarnos en ejemplos de libro y en simulaciones para ir aprendiendo a modo de introducir nuevas estrategias. Eh, en relación a la... Yo bajo la vista porque tengo un machete acá para leer. En relación a las condiciones de aprobación de la cursada, también están escritas en este archivo que les contaba al principio. La idea es que va a haber 2 parciales y solo un recuperatorio al final del cuatrimestre, y con las mismas condiciones que el año pasado. Hay como una especie de sumas ahí, pero ustedes tienen que sumar entre los dos más de 110 puntos en una base de 0 a 100, habiéndose sacado más de 30 en cada uno de los parciales. Y después hay combinaciones de ellos que les van a permitir ir o no a recuperatorio. Si en cada uno de los parciales sacan una calificación mayor o igual a 70, podrán promocionar. La promoción va a ser una entrevista con los docentes del curso. En el caso del final, para aquellos que no saquen, por ejemplo, más de 70, pero sí reúnan las condiciones para aprobar, van a ver un final oral en el que, como les decía al principio, la idea es poder conversar sobre cómo uno puede ver y explicar un poco con los dedos la física, ¿sí? No es que les vamos a pedir problemitas con detalle ni nada, sino una situación en general, bueno, a ver cómo ves las fuerzas, cómo actúan, cómo se desenvuelve, se explica el comportamiento del sistema. Y para los que rindan libres, como ya viene siendo, hay primero una instancia escrita, y una vez que aprueban esa instancia escrita, pueden acceder al oral. Bien, creo que con esto ya cumplo con todo lo que les tenía que decir. Quiero destacar que nosotros somos los docentes del curso, estamos
para acompañarlos. Rui es ayudante, así que él está para acompañarlos en todo lo que tiene que ver con la práctica, con la parte de la práctica de problemas, de atenderlos en los horarios de consulta, pero además también estoy yo, que estoy completamente disponible eh, para evacuarles todas las dudas y además soy el encargado de darles las teorías. Quiero destacar con mucho énfasis dos cosas. Eh, nosotros, las consultas no son algo a lo que estemos obligados de hacer, pero entendemos que es algo que a ustedes les puede servir, así que tengan en cuenta eso y aprovechennos. Para eso estamos. El objetivo es acompañarlos a ustedes para que puedan adquirir conocimientos y avanzar en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Tenemos toda la predisposición, en este caso va a ser todo virtual, pero tenemos completa predisposición para acompañarles. Bien, dicho esto, vamos entonces a comenzar un poco con este curso. Seguramente a esta altura ya les debe haber llamado la atención cómo me brilla la pelada. Bueno, les digo que es natural, no la lustro ni nada, si se lo estaban preguntando. Bueno, la idea en un principio era usar pizarrón y hacer, como les decía, algo más demostrativo. Lamentablemente no tenemos esa posibilidad. Así que preparé unas transparencias como para ir comentándoles al respecto. Lo primero que tenemos para tratar era introducir al tema de vectores. Y para introducirnos al tema de vectores, si bien ustedes supuestamente en matemáticas ya vieron los vectores, desde el punto de vista de la física necesitamos asignarle un sentido, porque nosotros en la física en todo momento utilizamos modelos matemáticos, pero con esos modelos matemáticos describimos cuestiones de la realidad. Entonces, a cada ente matemático le asignamos algo que puede ser medido y que representa un objeto o un resultado de una medición de la realidad, de las cosas que nos rodean, ¿sí? Así que lo primero que tenemos que hablar en física, sin entrar en toda la descripción de lo que es la física y lo que significa más allá de esto, de que describimos la realidad, y por eso es el objetivo de este curso, que ustedes al finalizar este curso, al finalizar el siguiente, el curso de física, ustedes realmente no es que queden trastornados, pero sí que puedan ir por la calle y ir identificando los distintos procesos que fuimos aprendiendo en el decorrer de las clases, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hablar son de magnitudes. Estas magnitudes son cosas mensurables, son cosas que nosotros podemos medir, y tenemos dos tipos de magnitudes. Las primeras que vamos a mencionar son las escalares. Las magnitudes escalares están referidas simplemente a un número, y ese número, por ejemplo, puede ser la temperatura o la hora. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que temperatura es, decimos un número, tiene unidades. Ese número, la temperatura, usualmente aquí en Argentina la medimos en Celsius. También hay otras unidades que son el Fahrenheit y la escala Kelvin, que después la vamos a ver. Las horas las podemos medir en realidad acá debería decir el tiempo, lo podemos medir
en horas, minutos y segundos. Y como les decía, son simplemente números. Ahora también hay otras magnitudes, que son las magnitudes vectoriales, y esas magnitudes vectoriales pueden ser, por ejemplo, una fuerza o una posición. El ejemplo claro es cuando nosotros indicamos una posición, estamos señalando una determinada posición, y cuando hacemos fuerza, nosotros íbamos a hacer un despliegue de cosas con Rui en la clase, pero como eso no lo podemos hacer, yo les voy a hacer algo más o menos. Un ejemplo de fuerza, por ejemplo, es cuando nosotros tiramos de algo. Entonces ustedes acá ven la silla donde estoy yo sentado, y si le ato una soga y tiro de la soga, la silla se mueve, y si tiro ahora para el otro lado, la silla se mueve para el otro lado. Si tiro para arriba, con algún esfuerzo, la silla la voy a levantar, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene esto? A que cuando yo estoy tirando de la silla, estoy haciendo una fuerza, y no es lo mismo si yo tiro hacia un lado que hacia el otro, o si en una dirección o en otra, ¿sí? La silla se mueve en distinto sentido. También lo mismo ocurre si yo ahora, en vez de tirar, la empujo, ¿no? La empujo hacia un lado o la empujo hacia el otro. La silla se mueve distinto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta de los vectores, que no son solo números, sino que son un conjunto de números que implican tanto el módulo, también puede llamarse magnitud, o la intensidad de esa fuerza, de ese vector. Importa cuál es la dirección, e importa también cuál es el sentido, ¿sí? También después vamos a ver con algún detalle que importa el punto de aplicación, y eso va a estar relacionado con las rotaciones, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa es la idea que uno inicialmente le quiere transmitir y asignar un significado a los vectores relacionados a esta entidad matemática, relacionado con alguna cuestión de la realidad, y en este caso va a ser con las fuerzas. Nosotros vamos a trabajar mucho con fuerzas a lo largo de este cuatrimestre. Entonces, de nuevo, como les decía, recuerden, cuando uno tira con una soga, está haciendo una fuerza, ¿sí? Lo mismo que cuando empuja, ¿sí? Y también cuando uno arrastra algo, está haciendo una fuerza. Si yo agarro algo y lo tengo, le estoy haciendo una fuerza hacia arriba para moverlo, ¿sí? Que, claro está, como les decía, distinto es si yo esto lo tiro en una dirección, que si ahora lo tiro en la otra dirección, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que lo repito, porque justamente el vector no es un número, sino que importan las tres cosas: la dirección, el sentido y la magnitud que tiene, porque eso también es importante. No es lo mismo, vuelvo a tabla para ejemplificar, no es lo mismo si yo hago poca fuerza que si yo hago mucha, ¿sí? Después vamos a ver un poco más en detalle
a qué se refiere esto. Pero bueno, la idea es entonces que quede claro ese concepto. ¿Cuánto vamos? 22. Bien. Seguimos. Entonces, supongamos ahora que tenemos un vector y ese vector lo tenemos posicionado en el origen de un sistema de ejes cartesianos y ese vector apunta en alguna dirección, tendrá una magnitud dada que es la longitud, ahora lo vamos a ver con detalle, y tiene alguna dirección, por ejemplo, medida respecto del eje X. Si nosotros ahora queremos encontrar lo que se llaman sus componentes sobre los ejes, la componente del vector en la dirección de X va a ser AX y la componente del vector A en la dirección Y va a ser A sub I. Y son vectores porque son también flechas que apuntan en esa dirección. ¿Cómo entonces determino cómo son esas componentes? Bueno, utilizando un poco de geometría. Si yo esta componente veo que es igual a esta longitud y puedo entonces formar un triángulo rectángulo de manera tal de que la longitud ahora es la longitud de este segmento, de esta flecha, que representa el vector A sub X. La longitud de ella se puede escribir como A, donde A es la longitud de este vector, por el coseno de θ. De la misma manera, la longitud de este vector, poniéndolo acá y recordando eso que ustedes recuerdan siempre muy bien, el SOHCAHTOA, este es el adyacente, así que corresponde, este es el opuesto, este es el opuesto a este ángulo y corresponde entonces multiplicar a la longitud del vector A por el seno de θ. ¿Sí? Y eso nos da la longitud de la componente A sub I. Ahora bien, cuidado porque tienen que prestar atención a cuál es el ángulo que le están dando. Porque fíjense que si en vez de darles para el mismo vector A, ahora en vez de darles el ángulo θ, les dan como información el ángulo beta, en ese caso las componentes se calculan la componente Y como A coseno de beta y la componente X como A seno de beta. Quiere decir, fíjense que se intercambian los roles de seno y coseno. Seno y coseno están cambiados. Así que sean muy cuidadosos. Si bien es usual que se dé este ángulo, pueden aparecer problemas en los que esté dado este ángulo. ¿Sí? Bien. Entonces, teníamos el vector A, ese vector lo descomponemos en dos componentes, que son las componentes AX y las componentes AI, y las longitudes de esas componentes se pueden escribir en términos de la longitud del vector A y los cosenos o senos del ángulo dado según corresponda. Coseno o seno del ángulo dado según corresponda. Bien, si nosotros ahora nos focalizamos en estas componentes, como decíamos recién, podríamos trasladar esta componente del vector, trasladarla del eje Y hacia el extremo del vector AX y vemos entonces que se nos forma un triángulo rectángulo. Acá hay un ángulo recto. Entonces, de lo que sabemos de Pitágoras, la longitud
del vector A se relaciona con las longitudes de los vectores AX y AI por la clásica fórmula de la raíz de la suma de los cuadrados. El cuadrado de A sub X más el cuadrado de A sub Y tomado la raíz. Y para el ángulo θ, como este es el opuesto y este es el adyacente, sabemos también, de las mismas fórmulas trigonométricas, que la tangente de θ es igual a la longitud de la componente Y de A respecto de X, y eso entonces despejando nos da que θ es igual al arco tangente de A sub I respecto de A sub X. Así que cuando ustedes se enfrenten con algún problema, bueno, van a tener seguramente o los valores de las componentes o los valores de la longitud del vector y del ángulo, y probablemente tengan que proyectar y encontrar alguna de las otras. Bien, fíjense ahora que estas componentes nosotros las podemos escribir como pares ordenados. Esto ustedes cuando trabajaron con ejes cartesianos lo vieron, y por ejemplo el vector A sub X lo pueden escribir como A sub X, 0, porque no tiene nada en la dirección de Y, y el A sub Y lo pueden escribir como 0, A sub I. Pues bien, si nosotros ahora sumamos estos pares ordenados, como hemos aprendido a sumarlo, que es, se suma la primera componente de una con la primera componente de otro, y la segunda componente del primero con la segunda componente del segundo, eso nos da A sub X, A sub I, el par ordenado A sub X, A sub I. Ese par ordenado no es ni más ni menos que A. Entonces estamos como reentendiendo ahora esta composición de los vectores, y podemos decir que la suma del vector A sub X más el vector A sub I nos da como resultado el vector A. Eso nos permite comenzar a visualizar cómo se da gráficamente la suma de vectores. Fíjense que en una suma el orden de los factores, el orden de los términos, no altera el resultado de la suma, así que también podríamos sumar AI más A sub X y obtener el mismo resultado A. Así que aquí estamos empezando a ver un método de obtención de la suma de un vector, de la suma de vectores, que es que si yo al primer vector de la suma le coloco en su extremo, en la punta de la flecha, al segundo vector de la suma y lo trazo, entonces cuando ahora trazo una línea desde el principio del primer vector de la suma al extremo del segundo vector de la suma, voy a tener como resultado el vector suma, justamente. ¿Sí? Lo mismo ocurre con este. Si al primer vector de la suma, que es este, le coloco en su extremo el segundo vector de la suma, y ahora trazo una recta, un segmento que va desde el extremo del primer vector hasta la finalización del segundo vector, tengo el vector suma, el resultado de la suma de esos vectores. ¿Sí? Eso no es ni más ni menos que una interpretación del método del paralelogramo, que lo que me dice es que si yo tengo dos vectores dados, ahora en general no tienen por qué formar un ángulo recto, y quiero obtener la suma de ellos, lo que tengo que hacer es trazar una paralela al primer vector, otra paralela al segundo vector, y donde ellos
se cruzan en este punto, ahora dibujo otro vector que es el vector suma. Así que eso se puede generalizar a cualquier vector y este método del paralelogramo es equivalente al de trasladar este vector, si yo traslado el vector B al extremo del vector A. Y como dijimos que la suma es conmutativa, lo mismo puede ocurrir si traslado el extremo del... si coloco el vector A en el extremo trasladado en el extremo del vector B. ¿Sí? Si les parece que va muy rápido esto, ustedes tienen la ventaja, por un lado, de ir hacia atrás en este video y repasar los conceptos que estamos dando, pero también sepan que todas estas figuritas que yo he ido colocando en esta presentación, todas estas de cómo eran para obtener las componentes, cómo era para interpretar la suma de los vectores y cómo para sacar sus módulos y sus ángulos, todas estas figuras fueron tomadas de la bibliografía que ustedes tienen a disposición del curso. Así que aprovechenla y consúltenla porque justamente en función de lo que está en esos libros es que he armado esta teoría. Generalizando, si yo tengo un montón de vectores A, B, C, D y quiero hacer la suma de ellas, no tengo más que escribir, dibujar uno a continuación del otro, respetando siempre su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces, al cabo de poner el último vector, yo ahora trazo una línea desde el comienzo del primero a la finalización del último y obtengo la resultante de la suma de todos esos vectores. Y si ustedes van a los libros van a encontrar que no importa efectivamente el orden que yo ponga estos vectores, voy a tener la misma resultante. Un caso particular de la suma de vectores es la resta, es sumarle uno puede pensar en el negativo de un vector, que ahora vamos a ver lo que significa, o simplemente pensando en el paralelogramo, lo que tienen que trazar es la otra diagonal del paralelogramo, y a veces, en general, la pregunta que surge es si cuando yo tengo A menos B, el vector va desde el extremo de B hacia el extremo de A o al revés. Y una forma de pensar esto es que si C es igual a A menos B, yo puedo escribir a A como B más C. Así que eso no me deja dudas porque entonces C tiene que ir desde el extremo de B hasta el extremo de A. ¿Sí? Porque A es la suma de B más C, así que yo tengo que tener un ir por B y ahora en ese extremo colocarle el vector C y me tiene que dar A. ¿Sí? Piénsenlo un poquito, pero básicamente es eso. Vamos 35 minutos, voy bastante rápido. Queda una transparencia para mostrarles que tiene que ver con el concepto de vector nulo, porque es un concepto que va a aparecer mucho en toda esta primera unidad y un poco más, porque en el curso nosotros en general vamos a estudiar situaciones de equilibrios que tienen que ver con que haya un conjunto de vectores que sumen el vector nulo. ¿Cómo se define ese vector nulo? Se lo suele llamar 0 o es, bueno, tal que la suma de dos vectores, acá expresado en componentes, me da el par ordenado 0, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la componente x de A más la componente x de E me da como resultado 0. Entonces, si yo despejo de aquí, quiere decir que el vector, la componente x del vector
e va a ser el número negativo al de la componente x del vector a. Análogamente, para el caso de y, tengo que la suma de a sub i más e sub i me tiene que dar 0, y entonces en ese caso es lo mismo. La componente y del vector e es igual a menos el valor de la componente y del vector a. Gráficamente, ¿qué significaría eso? Que si yo tengo el vector a, como hemos venido trabajando, que tiene esta dirección y sentido, el vector e mantiene la misma dirección, mantiene la misma magnitud, pero tiene el sentido contrario. Bien, eso es todo desde el punto de vista de la teoría, de lo que tenía para comentarles. La idea entonces es que ustedes puedan trabajar con la práctica. Como les decía, en el caso de agronomía, introducción a la física lo encuentran al final. La guía de problemas entonces está referida en algunos casos a algunos libros, algunos problemas, algunos ejemplos de los libros o algunos videos. Con esto que hemos acabado de hablar, ustedes tienen para hacer por lo menos hasta el problema 6, ¿sí? Como complemento, ustedes pueden visualizar esos videos que los tenemos que tener, están acá en el canal. A ver si está ordenado esto. Todavía no hemos subido todos, pero acá tienen una lista donde pueden encontrar. Oye, ¿quieres esos jugar videojuegos? videos. Pues yo sí quiero. No he visto la luz del sol en años. Vamos. Donde tienen esos 4 videos, están tomados de otras páginas, así que ustedes pueden aprovecharlos y pueden visualizarlos. Fíjense que no son de mucho tiempo, los pueden ir haciendo, los pueden ir viendo de a ratos, y también va a estar subido, obviamente, en esta página vamos a subir esta clase. Además, en la práctica, ya hacia el final, se van a encontrar con que para este problema pueden realizar una simulación. Para esto pueden abrir ese enlace. Ese enlace los tiene que llevar hacia una página de la Universidad del Colorado, y así bueno, pueden explorar distintas opciones. Yo por ahí les sugiero que exploren directamente la versión en 2D. Ustedes aquí pueden tomar un vector, ubicarlo en cualquier lugar de este plano, los pueden hacer coincidir, pueden ver, visualizar aquí arriba el valor de la longitud, el ángulo respecto de la horizontal y el valor de las componentes de cada uno de los vectores. Les puede graficar ahí, les va a dar el vector suma, el cual ustedes lo pueden posicionar y verificar que efectivamente tanto la suma de A más B como la suma de B más A se corresponde con este vector. Pueden colocar estos vectores sobre el origen si les resulta mejor.
y pueden visualizar, por ejemplo, sus componentes y ver los valores de las componentes, ver el valor del ángulo que tiene ese vector, pueden ver cómo se forma ese triángulo rectángulo, y bueno, pueden explorar distintas opciones de esto, y el llamado es a que ustedes puedan interactuar con todas estas simulaciones, ¿sí? Y puedan aprender un poco cómo se llega, cómo se entienden este manejo de los vectores, ¿sí? Ahí está. Con distintas opciones que ustedes tienen para hacer. Acá pueden hacer distintas sumas, multiplicar el vector por un valor escalar. Por ejemplo, si ustedes tienen acá 0 y el vector A lo multiplican por 2, el vector C les da un vector más largo. Si lo multiplican por -1, fíjense que les da un valor, lo restan, pueden hacer una resta de estos vectores. Si yo saco el vector C, ahí, fíjense que el vector C efectivamente acá es esa diagonal mayor del paralelepípedo, ¿sí? Como ya lo veníamos diciendo. Y si nosotros ahora queremos hacer la resta, fíjense que entonces pasa a ser la diagonal menor. Si hacemos B menos A, sería esto. B menos A es la diagonal menor del paralelepípedo que decíamos, ¿sí? Bueno, esto es entonces para que ustedes puedan practicar, y esto sería todo. Quedamos a disposición de ustedes para evacuar todas las dudas que tengan, y nos vemos en las próximas consultas, que ahora tengo que mirar bien el resultado de cuándo son, pero seguramente la semana que viene, que en principio es una semana corta pero diluida con toda esta cuarentena, pero supongo que respetaremos un poco los días laborales, y les vamos a comunicar siempre a través de archivos de cátedra cuándo van a ser las consultas, y la próxima clase va a ser entonces el lunes 30 a las 9 horas por Zoom. Y las consultas también van a ser con la plataforma Zoom, y empezaremos a colocar aquí en archivos de cátedra toda la información. Recuerden que todavía hay estudiantes que no se han comunicado con nosotros. Si ustedes conocen a alguien en esta lista de los que están en blanco, avísenle y díganle que se comuniquen, y estamos completamente a disposición de ustedes. Pueden, más allá de las consultas, escribirnos los correos que crean necesarios para evacuar todas las dudas que les puedan surgir, o para transmitirnos todas las dificultades que puedan aparecer ante esta situación, que vamos a hacer todo lo posible por evacuarlas.
Muchas gracias y seguimos en contacto.